Ok, entonces como les decía, bienvenidos. Hoy vamos a ver el temilla de estadística y nos vamos a concentrar básicamente, bueno, en los conceptos generales, en todo lo que ya habíamos estudiado alguna vez. Vamos a regresar sobre nuestros pasos, a ver un poquito para que no nos perdamos. Dice que la página donde inicia esto es la 300. Ajá, muy bien, la página 300 por lo que veo. Está bien adelantado. Ok. Lado 98. Imagínate, sea bárbaro. Bueno, en la 298 viene ya el título, en la 300 voy a ir directamente a la parte del repaso. Bueno, para recordar un poquito sobre la estadística, necesitamos reconocer algunas situaciones de aprendizaje adquiridas, como ya les decía, ¿verdad? Entonces vamos a recordar así rápidamente algunos detalles. Cuando nosotros estudiamos estadística, hay algunos conceptos por ahí que nos resultan relativamente importantes. Empezamos estudiando la estadística como, bueno, conociendo o reconociendo las nociones básicas. ¿Cuáles eran? Ok, ¿qué era una población? ¿Cuál era una muestra? Em, ¿Qué era un estudio estadístico? ¿Cómo se podían hacer observaciones? Tomar información de las cosas, qué tipo de información podíamos tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la estadística en general se divide en dos tipos, la estadística descriptiva, que es esto de lo que estábamos hablando, y la estadística inferencial, que es una estadística un toque superior, por usar un término, que es la que nosotros apenas empezaremos y que si en algún momento en la U les tocará, pues probablemente desarrollarán más a fondo. Sus cursos de estadística inferencial básicamente buscan de alguna manera que nosotros hagamos algo con la información, ¿verdad? La primera parte, la estadística descriptiva, que es lo que estamos nosotros viendo, es más o menos como de dónde y qué recolectar, qué información buscar. Pero ya para tomar decisiones, para hacer análisis, ya ahí sí son cálculos un poquito más complejos, entran otro tipo de informaciones o de variables y se puede llegar a ciertas conclusiones. Entonces, como todo en la vida, ¿verdad? Esa es la idea. Poder llegar a conclusiones, poder llegar a decir esto me sirve, esto no me sirve. Gracias a este estudio yo puedo respaldar por qué estoy haciendo esto, por qué más bien tomé aquella decisión. Entonces, por ahí va el asunto más o menos. Profe, Bien, disculpe, ¿qué página está, profe? Es que me tengo que es, meter el teléfono de mi esposo. está bien, esa es la 300. Sí, claro, está revisando otras cosas usted, Caribar. Pobre hombre, sí, pobre hombre. Allá, que no me echa el agua, profe. Pobre Se hombre. murió el muchacho, se murió. Ahora sí, cierto. Vamos a tener un difunto y no por coronavirus. Ese es otro que no sabía lo que le iba a pasar. Muy bien. Entonces, en la Allá. página 300 en adelante, porque voy a ir dándole parejo a esto. Entonces les decía, algunos de los conceptos básicos es reconocer que es una población, que es una muestra, que era una característica, una variable, qué tipos de variables teníamos, etcétera, etcétera. Entonces, así como en términos generales, ¿alguien recuerda que era una población? Son los elementos, las personas, las cosas sobre las que vamos a hacer el estudio, ¿verdad? Una muestra sería una parte, un segmento de esa población, ¿verdad? A la muestra se le hacen muchos estudios en términos generales. Nosotros no lo vemos tan a fondo, pero a la muestra hay que buscar que sea significativa, entonces hay que hacerle un montón de cosas, ¿verdad? Y hay varios tipos de formas de tomar una muestra, este, y para hacerla más representativa, para hacerla más útil. Después de la muestra está lo que llamaremos variable, ¿verdad? La variable es lo que andamos tratando de estudiar. Vamos a decir que hay varios tipos, ¿verdad? Habíamos estudiado a las variables cualitativas y a las cuantitativas. Era muy sencillo porque una variable cuantitativa se respondía con un número y una variable cualitativa correspondía a algún tipo de atributo. Entonces yo podía decir, por ejemplo, no sé, edad. Entonces edad es un número. 10, 20, 30, 40, 50. Pero yo preguntaba color de ojos y no me iban a decir 8, ¿verdad? Me iban a decir color miel como los del profesor. Una cosa así, profundo. Un color precioso. Listo, listo. Increíble. O algo así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, no doy un número, doy una característica, ¿verdad? Básicamente un atributo, una característica, a eso nos referimos.
Eso, ¿verdad? Como para recordar esos conceptillos que andan por ahí sueltos. Bueno, aquí hay un montón de información, están dándonos como un contexto y nos piden bla, bla, bla. Pero nosotros no vamos a profundizar mucho en esa parte. Vamos a recordar que, bueno, en Costa Rica el INEC, ¿verdad? Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el que se encarga de hacer los estudios respectivos, ¿verdad? Y básicamente estos estudios nos dan los datos o le dan los datos sobre todo al gobierno para tomar ciertas decisiones y ciertas políticas. Entonces vean que la estadística tiene bastante injerencia en la vida diaria, ¿verdad? Entonces cuando nos hacen un censo, por ejemplo, nótese que estoy usando la palabra censo. El censo, que es como el papá de la... ahí se me fue el nombre. De la encuesta, básicamente el censo se le aplica a todo mundo. Entonces el censo se le aplica al 100% de la población, o sea que en los censos la muestra y la población son iguales. Mientras que cuando hacemos algún estudiecillo ahí, ya sea por ejemplo algún estudio de marketing o algún otro tipo de estudio para alguna entidad, generalmente ¿qué es lo que se hace? Se toma en cuenta a solo una parte de la población y que es lo que llamaremos la muestra, ¿verdad? Se hacen todo tipo de preguntas, desde preguntas cualitativas hasta cuantitativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es importante reconocer, digámoslo así, esos pequeños detalles. Ahí viene un ejemplo de tipo de cosas que se pueden preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordamos que las variables cualitativas, por ejemplo, las clasificábamos también, ¿verdad? No solo las cuantitativas, sino también las variables cualitativas. No sé si se acuerdan, las variables quali y quanti, ¿verdad? Eran los dos tipos de variables. Las cualitativas podían ser nominales u ordinales, ¿verdad? Las nominales simplemente son cualquiera, o sea, donde no hay mayor importancia, lo que hablábamos del color de ojos, por ejemplo. Entonces yo digo verde, azul, morado, gris, rojo, aquellos que andan en esos caminos, etcétera, etcétera. Y ninguno de los colores está por encima del otro. Simplemente todos los datos tienen algún tipo vamos a decirlo, todos tienen la misma importancia, por usar un término. Pero están las otras, las variables cualitativas ordinales, que esas, por ejemplo, sí son un poquito más importantes, ¿verdad? Es, por ejemplo, no sé si hay algún tipo de jerarquía. Entonces, de ahí no sé si hay algún nivel. Entonces, yo puedo decirles, no sé en qué año están, entonces octavo, noveno, décimo. O sea, ahí hablamos de niveles, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay como un orden diferente. Por eso el ordinal, porque hay cierto orden. Muy bien. Y las variables cuantitativas, que había dos tipos, ¿verdad? Las discretas y las continuas. En ese caso, las discretas no contaban secretos, eran confiables, ¿verdad? Y básicamente eran aquellos valores que brincaban de un número a otro. Por ejemplo, que no tenían decimales. Entonces yo decía número de hijos, yo no podía decir 3,7 hijos, ¿verdad? O sea, yo digo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos y listo. O las variables continuas, que son básicamente las que corresponden, por ejemplo, a mediciones. Entonces yo decía el peso, entonces 52.3 kilos. Obviamente no es el mío, estoy hablando de alguna nena. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ven las diferencias, ven las diferencias entre los tipos de variables. Bueno, como les decía, el texto hace alusión a los demás conceptos básicos. Ahí siguen y siguen un montón de... Ve, ahí hay más datos, ahí ustedes los pueden ver, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como para ir recordando, ¿verdad? Es para ir recordando. Ya vamos a llegar a la parte donde tenemos que ponerle más atención, digámoslo así. Bueno, aquí se hace alusión a algunas mediciones o cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, un índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Y buenas noches, profe. buenas noches, están Bariloche. viendo? Página 309. Ok. Bueno, lo que hablé de la estadística descriptiva de la inferencial, que ya no lo vamos a repetir porque qué gracia, ¿verdad? Ya lo dijimos. Las fuentes de información, habíamos
mencionado, ¿verdad? En algún momento, fuentes primarias y secundarias, dependiendo de si la información venía directa de donde salía o si había algún tipo de intermediario, etcétera, etcétera. Y los tipos o las técnicas de recolección de información más utilizadas, como la observación y básicamente es la más importante, las encuestas o las preguntas, las interrogaciones, etcétera, etcétera. Ahí están muchos de esos pequeños, grandes detalles. Muy bien, ahora sí. Representación de la información estadística. Esto se asemeja un poquito a lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Okay, bueno, aquí hay un ejemplo bastante numeroso que no vamos a utilizar porque es un poco cansado. Sin embargo, vamos a empezar a analizar otro tipo de situaciones. Yo puedo o nosotros podemos, a partir de los datos obtenidos, hacer representaciones gráficas. Si ustedes han llevado cursos de Excel, ¿verdad? Ustedes han visto que en Excel se trabaja con gráficos, con dibujos que nos ayudan a representar algún tipo de información que ande por ahí suelta, ¿verdad? Son bastante útiles, son además de bastante útiles, bastante utilizados, ¿verdad? Porque justamente nos ayudan mucho. Entonces los gráficos regularmente lo que hacen es recoger esta información y presentarla de alguna forma un poquito más atractiva. Por ejemplo, yo aquí a la izquierda en el texto en la página 318 tengo el resultado de un pequeño estudio. Dice que el número de años de experiencia en educación de una muestra de 170 docentes. Eso fue en el año 1998. Bueno, le preguntaron a 170 profesores, maestros, qué sé yo. Perdón. Que en ese momento cuántos años de experiencia tenían. Y entonces estas fueron las respuestas. ¿Okay? De entre 0 y 5 años, 44 docentes. Que este tema está con... Ok. De 5 a 10 años, 63, etcétera, etcétera. Ahí están todos los resultados. Bueno, yo puedo tomar esos resultados y expresarlos, presentarlos en un gráfico. Hay muchos tipos de gráficos. Cada gráfico como tal tiene una forma de representación, tiene ciertas características donde generalmente se utilizan. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver los gráficos de barras. Sin embargo, no son los únicos, también están los gráficos circulares a los que se les dice pastel. Esos manejan, por ejemplo, solo porcentajes. Los gráficos de barra no solo hay de forma vertical, también hay de forma horizontal. Hay algunos que tienen doble barra, hay otros que tienen una barra para arriba, para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de situacioncillas ahí ligadas que ahorita nosotros no vamos a estudiar. Solo vamos a tratar de entender o de interpretar un poquito este tipo de presentación de la información. Es una forma de presentar la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos intentar hacer un gráfico donde incluyamos la cantidad de personas que hay por ahí. Entonces, no sé, voy a pensar que cada cuadrito equivale a 10. 10, 20, 30, 44. Voy a dejar aquí. ¿Pero qué le pasa a este señor? ¿Por qué se mueve tanto? Ok, entonces yo podría hacer esta barrita, ¿verdad? Y esta barrita puede representar a los primeros 44 docentes que respondieron, los cuales tienen de 0 hasta 5 años. De 0 a 5 en años de experiencia. Por ejemplo, hay 63 docentes, entonces voy a hacer el cuadrito de arriba, 40, 50, 60. 63 docentes que tienen experiencia de 5 a 10 años. Ahí me lleva. Entonces ahí se construiría el segundo dato. Y así sucesivamente podemos ir construyendo las barritas y hacer un análisis. ¿Por qué son importantes las barritas? Bueno, porque son mucho más fáciles de comparación. Entonces yo puedo decir, ok, yo puedo notar abiertamente cuando haga los otros dibujillos, no sé, que me queden aquí, aquí y aquí. Cuando haga los otros dibujillos yo puedo notar abiertamente que, por ejemplo, esta es la barrita más grande, entonces es donde hay más gente. De 5 a 10 años es donde está la mayoría de gente que tiene experiencia o la mayor experiencia que tienen
los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay muy pocos que llegan a tener 25 años de experiencia porque los profesores se mueren jóvenes y se vuelven locos muy rápido. Qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una información gráfica es sumamente sencilla de interpretar, es sencilla de comparar y puede contener muchos datos a la vez, muchos datos juntos. Entonces es una maravilla. Ahora, no significa que todo tenga que hacerse con representación gráfica. De hecho, este mismo cuadro que está aquí atrás, que es una representación tabular, estilo tabla, básicamente también nos ayuda a contener información. Ok, eso como para seguir viendo los detalles. Vamos a ver. Ahí están algunos de los gráficos que les mencionaba. Y por ahí podemos empezar como a analizar esos grafiquillos, ¿verdad? Vamos que de hecho, hoy que subí la tarea, me di cuenta que uno de los ejercicios de la tarea es básicamente interpretar gráficos. Entonces está muy bonito, está bastante sencillo y vamos a ir por ahí. Para empezar, vamos a ir por ahí. Pero eso, ¿dónde estaba? Préstame para ver. Bueno, ahorita entramos a esa parte. Háganse los más. Vamos a ir ahora a buscar medidas de posición. Ok. Cuando yo tengo ese montón de datos, la idea con ese montón de datos es que yo pueda, de alguna manera, como les decía hace un rato, procesarlos, ¿verdad? Procesarlos y trabajarlos directamente. Entonces, cuando yo acumulo datos, los datos que yo acumulo, en ocasiones los puedo ordenar de acuerdo a varias cosas. Okay. Lo que nos han enseñado a través del cole, la mayoría de las medidas que nos enseñaron a través del cole se llaman medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, cuando hablamos de promedios, el promedio, la mediana, la moda, ese tipo de medidas se llaman medidas de tendencia central. Y básicamente lo que hace es buscar como los datos que están en el centro, ¿verdad? Si lo analizamos un poquito y entendemos, ¿verdad? Tiene sentido, porque el promedio es, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el promedio es como el comunismo, en teoría. Como quitarle a los ricos para darle a los pobres, quitarle al que más tiene para darle al que menos tiene. Y dejar a todos en el mismo número representativo. Después de ahí estaba la mediana, que era como el valor que estaba en el centro, con los datos ya ordenados era el valor que estaba ahí en medio. Y también teníamos a la moda, que es el valor más repetitivo. Entonces, de alguna manera, esos conceptos, pues no es que los vamos a desechar, porque todavía los vamos a usar, pero vamos a incorporarle otros conceptos nuevos que serían las medidas de posición. Las medidas de posición nos van a ayudar a resaltar el orden y dónde están ubicados los datos. Ok, entonces nosotros vamos a aprender algunas medidas de posición muy básicas, muy lógicas, muy simples, y otras que requieren un poquito más de acomodo. Para empezar con esas medidas de posición, podríamos mencionar al mínimo y al máximo. Entonces, cuando yo hablo de mínimo y máximo, es un concepto demasiado básico, demasiado sencillo, es un concepto demasiado lógico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar, no sé, voy a anotar aquí eso, la cantidad de hermanos que tienen, rapidísimo, así, uno por uno de ustedes en carrera, dígame, ¿cuántos hermanos? Yo tengo por todas 3 hermanas. ¿Quién más? Ahí, regálame datos. 6 hermanos. 6 hermanos, sí, estaba grande la Yo familia. 3, profe. 3 también, ¿quién más? ¿Quién más? 2 hermanos, 2, profe. 2, ¿quién más? ¿Otro de 2? 7, a la gran tut. No voy a decir nada, pero les iba bien, les iba bien. ¿Otro dato ahí? 0. 0, ¿quién más? Sí. Nada más. 5, tantos también, bueno. Listo, vamos a quedarnos con esos datos que hay. Así en carrerísimo. Muy bien, esos 9 datos que aparecieron por ahí están total y completamente desordenados, ¿verdad? Yo simplemente agarré la información como me la fueron dando, ¿correcto? Bueno, cuando hablamos de medidas de posición, no deja de ser importante pensar en el orden de las cosas. Entonces, lo ideal sería tener los datos ordenados, ¿ok? Entonces, vamos a tomar esos datos y los vamos a ordenar.
de menor a mayor. Entonces, ¿qué tendría que empezar a colocar aquí? Bueno, ya vimos que hay un 0 de primero. ¿Qué más? Viene el número 2, que aparece 3 veces. Y además viene el número 3 2 veces. De ahí brincamos al número 5, al 6 y al 7. Ahí tendría los 9 datos ya colocados, ya ordenados. Ok, puedo revisar que hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9 datos, genial, muy bien. Ahora sí, entonces, con los datos ordenados, las búsquedas y las informaciones que vamos a tener que empezar a trabajar van a ser todavía más sencillas. Por ejemplo, el dato mínimo, ¿quién sería? El 0, ¿Y quién sería el máximo? el 7, Ok, esto es muy lógico y muy sencillo, ¿verdad? Entonces, el dato mínimo siempre va a ser, si yo lo tengo ordenado, el primero, y el dato máximo siempre va a ser el último. El mínimo y el máximo van a ser sumamente sencillos de encontrar, ¿verdad? Porque ellos en el orden, no hay de otra. No hay de otra. Obviamente si estamos hablando de un orden creciente, ¿verdad? Del pequeño al grande. Entonces el mínimo y el máximo salen o saltan a la vista. Bueno, la distancia, la diferencia que hay entre ellos, ya para entrar duro con la materia, ya no vamos a seguir tan ordenados por ahí. Para entrar duros con la materia, vamos a decir que la distancia que hay entre ellos se va a llamar recorrido. Recorrido de los datos, ¿verdad? O simplemente le decimos recorrido. El recorrido de los datos es igual a el máximo menos el mínimo. Vamos a empezar a ver algunas fórmulas. Estadística tiene mucha fórmula. Ok, entonces en este ejercicio nuestro, ¿cuál sería el recorrido? Al máximo, que es 7, le voy a quitar el mínimo, que es 0. ¿A cuánto equivale 7 menos 0? Pues sí, a 7. Muy bien. Se le dice recorrido o en algunos textos, muy pocos, pero aún sale, se le dice rango también. Por si acaso. ¿Ok? Recorrido o rango. Y ahí estaríamos hablando de que ya tenemos un primer concepto que une a dos teóricos, ¿verdad? Al mínimo y al máximo. Que el mínimo y el máximo también nos ayudan a referenciar muchas cosas, ¿verdad? Por eso siempre son dignos de resaltarse. Muy bien. Ustedes se acuerdan, que espero que sí, cómo se encontraba la mediana de un conjunto de datos. Y más que cómo se encontraba, ¿qué era la mediana? Que antes lo mencioné, pero tal vez para que me ayuden a recalcar el concepto. La mediana. se va al medio. El que Exacto. estaba en el centro. Excelente, excelente. Esas dos formas de definirlas están perfectas. Es el valor que va en medio, que está en el centro. El valor que está a la mitad, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a calcular una mediana, tenía una fórmula. Vamos a movernos un poquito. La mediana como tal tiene una fórmula. La mediana dice que se calcula como n más 1 entre 2. Pero ojo, no es la mediana lo que estoy calculando, es la posición de la mediana. Eso es un dato importante. Ok. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, primero que nada vamos a recordar que era n. N. ¿Era n, jovenzuelos? Ay, qué feo. N es el total de datos. No se nos puede olvidar. Lo usamos mucho en estadística y también en probabilidad. N representa el total de datos. Ok, si nos vamos a nuestro ejemplo, a las informaciones que ustedes me aportaron, ¿cuánto vale n? 9, profe. Correcto, era contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Tengo 9 datos. Muy bien, n es igual a 9. Perfecto. Entonces, si aplicamos la fórmula para la posición de la mediana, yo tendría que decir que n más 1 dividido entre 2 es en realidad 9 más 1 dividido entre 2, o sea, 5.
Muy bien, porque eso lo hace la cálculo, ¿verdad? 9 más 1, 10, entre 2, 5. Ojo, cuidado, meten la pata, porque este es un cálculo muy simple. Y a veces metemos la pata porque lo que hacemos es poner 9 más 1 entre 2 y la calculadora resuelve esto primero. Y nos dice que esto da 9 y medio. Estaría rete malo. Traten de ponerlo en forma de fracción, ¿verdad? Para evitar cualquier zafis ahí con respecto a los cálculos y al uso de la calculadora. No sé si vieron, pero hoy envié en la tarde un par de videos del uso de la calculadora. Si no me equivoco y si la memoria no me falla, honestamente no he sacado el rato para buscarlo, pero el texto sí trae una explicación de cómo usar la calculadora. Solo que trae la explicación de cómo usar la calculadora vieja. Los que tienen la calcu nueva, mejor sigan el video que les envié. Ahí viene facilísimo. Yo como no uso la calcu, pues honestamente lo olvido fácil, ¿verdad? Me acuerdo y me desacuerdo y voy y vengo. Pero lo importante es que ahí tenemos ya un video de referencia y hay miles más. O sea, ustedes se pueden meter a buscar cualquier tutorial si ese no les gusta porque el señor habla muy lento, qué sé yo. Lo que ustedes quieran. Bueno, en fin. Entonces, una vez que encontramos la posición de la mediana, ojo con lo que dije. La posición, encontré la posición. No encontré el valor de la mediana. No es que la mediana vale 5. Es que la posición de la mediana está en la posición número 5. Entonces, si yo voy a contar, yo digo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si hubieran contado de atrás para adelante? 1, 2, 3, 4, 5. Debe caer en el mismo lugar, porque la mediana tiene que estar en medio, exactamente en el valor central. Entonces no importa si voy de atrás para adelante o de adelante para atrás. Tiene que ser la misma siempre. ¿Ok? Profesor, pero es que usted hizo un ejemplo facilísimo. Bueno, sinceramente quedó, porque si me hubieran dado un dato más, con 10, habría sido un poco más difícil encontrar la mediana. Ya casi les recuerdo cómo se hacía eso. Una de las formas que yo utilizo para encontrar la mediana cuando son poquitos datos es buscarla como si esto fuera haciendo un pequeño arco iris. Ahora, usted me va a decir, profesor, pero es que la fórmula es muy fácil, ¿para qué nos vamos a complicar? Correcto. Si la fórmula es muy fácil y usted quiere seguir con la fórmula, no se complique, no haga nada diferente. Yo lo que hago regularmente, porque a mí me desestresa mucho rayar, entonces yo lo que hago es decir, el primero va con el último, el segundo con el penúltimo. Y ahí voy haciendo rayitas y rayitas y despejando mi mente hasta que queda uno solo. Esto es la mediana. Y así me evito hacer este cálculo. Profesor, ¿eso cuenta? ¿Eso se vale? Sí, por supuesto. Si yo veo las rayillas que ustedes están haciendo, pues para mí es el desarrollo. Eso va en lugar de la fórmula. Eso se vale. Sí se vale. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Gracias. Excelente. Así me gusta. ¿Qué hubiese? Perfecto. Profe, tengo una consulta. Hágale. Dígalo sin miedo. Se llamaba posición de la mediana, ¿eh? ¿Por qué dijo? Sí, yo prefiero ponerle posición de la mediana. En todos los libros, en todos los lugares dice mediana como tal, pero yo prefiero aclarar que es una posición porque justamente muchos ponen eso como respuesta. Entonces ahí metemos la patota. Para evitar De acuerdo, esa gracias, profe. pura vida. Para evitar esa metida de pata no está mal ponerle el nombre ahí a la par. Bueno, entonces la pregunta sería, o la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si hay más? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay más? Si hay más datos. Por ejemplo, si hubiera un dato más, ¿cómo calculamos la mediana? Entonces voy corriendo esta vaina para allá otro poquito y vamos a pensar qué pasaría si me hubieran dado 10 datos. Voy a agarrar 10 datos a lo que caiga. Me acuerdo que había 0, 2, 2. Voy a poner un 4 que antes no había. Un 6, un 7. Digamos que esta era familia muy grande y había 10. 3, 6, 7. Siempre me faltó uno que chapa. Voy a poner un 3 aquí en medio. Un 5 por acá. Y otro 2 por acá. Y tengo, bueno, y un bonito. Y otro que tenía 0. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 valores. Me pasé. Puse 12. Muy bien. Listo.
¿Por qué antes tenía 9 y ahora tengo 12? ¿Por qué va a ser esto también diferente? Bueno, porque en realidad el n cambia si es par o si es impar. ¿Ok? Si el n es impar, como antes que era 9, los resultados son lindos, son fáciles. El dato sale solo. Pero si el n es par, los resultados no son tan sencillos. Si ustedes vieron lo que yo hice, yo lo que hice fue hacer parejas. Al primero con el último. Ese toque del arco iris. Bueno, cuando yo trabajo de forma o con datos impares, todo es maravilloso. ¿Por qué? Porque siempre va a sobrar uno. Si yo hago parejitas con una cantidad impar, siempre sobra uno. Y el que sobra es el que nosotros estamos tomando. Perdón. Disculpen. Es el que estamos tomando por mediana. Pero cuando hay par, una cantidad par, ¿qué pasa? Y todos tienen parejita, entonces no sobra nadie. A la gran tut. ¿Qué hacemos cuando no sobra nadie? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Bueno, cuando no sobra nadie, vamos a marcar el centro de esas parejitas. La última de las parejas que encontramos. Esa última de las parejas que encontramos fue la pareja formada por el 2 y por el 3. Vamos a hacer un promedio. ¿Cómo era aquello del promedio? El promedio se representaba con una X con techito, ¿verdad? Ese asunto del promedio, lo que me dice es que yo sume a la gente y la divide entre el total de datos. Como solo tengo dos datos, como solo voy a buscar el promedio entre esos dos números, yo voy a sumarlos y lo voy a dividir entre 2. Siempre para encontrar la mediana, cuando hay un número par, siempre se divide entre 2. ¿Y qué es lo que se divide entre 2? Los números que quedaron aquí. En este caso el 2 y el 3. Entonces yo voy a hacer una suma con ellos, meto eso a la calcu y la calcu me da un resultado. El resultado que me dio la calcu ni siquiera está aquí. Podría ser que sea uno de los números que esté aquí, pero en este ejercicio ni siquiera está. Entonces ese es un buen detalle también para recordar. Con respecto a la mediana no siempre, o sea, sí puede, pero no siempre, forma parte del conjunto de los datos. Yo no puedo dar por un hecho que la mediana forma parte del conjunto de los datos. Ok. Nótese que lo estoy anotando, esperando que ustedes hagan algo muy similar. Que lo apunten. Ok. Bien, como la mediana no siempre forma parte de los datos, yo a la hora de hacer ciertos análisis lo tengo que recordar. Si les indico, entonces la mediana estaría aquí. Ese valor de 2,5 está aquí. ¿Qué hay que recordar con respecto a la mediana? Bueno, la mediana separa al conjunto de datos en dos conjuntos que contienen al 50% de los datos. De la mediana para atrás hay un 50% de los datos. Y de la mediana para adelante está el otro 50% de los datos. Recuerden que de cualquier cosa que yo hable, de cualquier cosa a la que yo me refiera, cuando hablo de la totalidad siempre se representa en porcentaje como un 100%. Entonces yo puedo decir que ustedes son, no sé, 18 estudiantes. Entonces, tener a los 18 en clase representa al 100% de los datos. Yo puedo decir que en una casa viven 5 personas y que estén las 5 personas representa el 100% de los datos. Entonces, el 100% de los datos no siempre corresponde a un mismo número. El 100% corresponde al total. Eso para recordar un poquito lo que tiene que ver con porcentajes, ¿verdad? Para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, cuando hablamos de la mediana separa, divide, conforma dos grupos, uno hacia atrás y uno hacia adelante, con el 50% de los datos, de toda la información, de todas las respuestas que nos dieron o que obtuvimos a través de cualquier procedimiento, como el que hice yo, que fue una interrogación simple, o como pudieron haber hecho otros, tal vez por medio de una entrevista o por medio de una observación, o no sé, por cualquier otro método.
Ok, entonces queda claro el concepto de mediana, ¿verdad? Es un concepto fácil, simple. ¿Cierto? Espero que sí. Vamos a Sí, seguir. profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos a seguir avanzando, a ver qué más nos trae el libro. Si no, para enseñarles otras tonterillas más. Bueno, ahí vienen más detalles, ¿verdad? Vienen muchos, pero muchos más resultados. Ah, bueno, eso es un detalle importante, ¿sí? Hay que empezar a recordar qué pasa cuando hay datos acumulados. Nosotros usualmente trabajamos con datos individuales, con datos sueltos, ¿verdad? Pero a veces hay muchísimas informaciones juntas, iguales, y entonces el asunto va a cambiar. Yo les pregunté o hice la consulta sobre 9 personas. Pero ¿qué pasa si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a todos los estudiantes del CONED en Palmares? Entonces probablemente los resultados sean muchos más, no sé cuántos somos, 200, 300, qué sé yo. Yo no sé ni cuánta gente somos. Somos un montón de gente. Bueno, si yo tuviera esos 200 datos, yo no me voy a poner uno por uno a ordenar 200 datos, ¿cierto? Es un poco complicado, tedioso, cansado y hasta fácil de cometer un error, porque voy a tener, no sé, 20, 30, 40 resultados iguales y mientras los voy apuntando pudiera ser que me brinque alguno o algunos, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a pensar que tengo los siguientes 10 datos. No, 10 son muy poquitos. Ok, ahí hay 24 datos, ¿verdad? Bueno, si yo tuviera que trabajar con esos 24 datos, que es un número grande y no tan grande a la vez, podría tratar de ordenarlos de uno en uno. Sin embargo, lo más fácil y sencillo sería presentar esos datos resumidos, presentarlos en una tabla. Entonces yo podría poner, por ejemplo, aquí número de hermanos. Y podría poner también algo que llamamos frecuencia. ¿Se acuerdan de las famosísimas tablas de frecuencia que nos enseñaron a hacer al principio de estadística en séptimo, octavo y noveno? Todavía se usaban. Bueno, la frecuencia, ¿verdad? Vamos a decir hermanos o hermanas, ¿verdad? Para evitar safis. La frecuencia, básicamente correspondía ¿a qué? A la cantidad de veces que ocurría algo. Entonces, por ejemplo, yo sé que en mi lista yo voy a tener que poner, para que lo hago así, ¿verdad? Si aquí hay yayitas de lo más lindas. Yo sé que yo voy a tener que poner un montón de datos repetidos. Entonces yo lo que voy a hacer es contarlos. Entonces, por ejemplo, yo sé que me respondieron que tenían 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, y tengo que seguir ahí, 4, y el número más grande fue 6, así que tengo que seguir hacia abajo. Vamos a movernos un poquitín más, ahorita nos devolvemos por ahí. Ok. Yo tendría que poner un espacio para cada una de las posibilidades. Esas posibilidades, ¿verdad? Tienen que estar bien representadas, por decirlo así. Todas tienen que aparecer. No puedo brincarme a ninguna. Ok, bueno. Está todo muy bien ahí. Entonces, si nosotros hacíamos la tablilla esta de las frecuencias, entonces, ¿qué deberíamos hacer para llenarla? Bueno, aquí al lado izquierdo ya puse todas las opciones. Al lado derecho voy a poner la frecuencia, es decir, voy a ir a contar cuántas veces sale cada resultado. Entonces yo voy a empezar contando cuántas veces tengo al número 0. Entonces yo empiezo a contar y me doy cuenta que al número 0 lo tengo 1, 2, 3, 4 y creo que nada más. Entonces la frecuencia del 0 es 4. ¿Ok? Hacemos lo mismo con los demás números. Vamos con el 1. Ya llevaría 3, 4, 5 unos. Con el 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 doces. Número 3 hay 1, 2, 3, 4, 5. Números 4 creo que hay 1 y 2 nada más. Y 5 y 6 solo aparecen una vez. Entonces,
2, 1 y 1. Ojo, siempre debo revisar si el total está correcto. ¿Alguien quería decir algo? Revisen los micrófonos, porfa. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es contar. Voy a totalizar a ver si hay en efecto los 24 datos que dije que tenía al principio. Entonces empiezo a sumar por aquí. 15, 20, 21, 22, 24. Tengo los 24 datos. O sea que todos los conté. Genial. Muy bien. Bueno, les pregunto. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el promedio y la moda en este tipo de información? Ok, la moda no la hemos mencionado, pero es que era algo demasiado sencillo. O sea, apenas la mencionamos antes, pero era algo demasiado sencillo. ¿Qué era la moda? El que más El número que se repetía más Eso, veces. lo que más veces aparezca, como en la vida, ¿verdad? Como ustedes dicen, sí, esos zapatos están a la moda porque hasta que se aburre usted ver a todo el mundo con los mismos zapatos. Porque le sale y le sale, se repite y se repite. Ok, entonces en este caso, ¿cuál sería la moda? Vean que estamos partiendo de la tabla. Ya ni siquiera me devolvía El los dos, datos de profe. arriba. Dos, profe. Ok, muy bien. La El moda dos. viene siendo el número 2. Ok, yo me fijo en el dato de la derecha, pero la respuesta no es 6. La respuesta es el número al que corresponde. Correcto. Entonces, la moda es el número 2. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelentemente excelente. Ahí está, qué efectos, qué colores, qué creatividad, Dios mío. Este es el número 2, la moda. Perfecto. Ok. ¿Cómo calculamos el promedio? Ojo, estoy poniendo un ejemplo fácil, pequeño. Si hay muchos números, muchos más grandes, en vez de 4, 40, 50, 60, yo no voy a extender los 24 resultados y empezar a sumarlos uno por uno. Porque ¿qué era el promedio? El promedio era la suma de todos, ¿verdad? Dividido entre el total de datos. Yo no me voy a poner a hacer eso. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, vamos a crear una pequeña casi tabla, una continuación de esta tablita y vamos a poner aquí, por decirlo así, un nuevo elemento, una nueva columna. Y en esa columna vamos a indicar el resultado de una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Las dos columnas que están atrás. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, la primera. Tengo al 0 y al 4 junticos ahí, ¿los ven? 0 y 4. Bueno, yo voy a hacer una multiplicación entre ellos. ¿Cuánto es 0 por 4? O 4 por 0. Esto me va a dar 0, ¿verdad? Porque yo los voy a multiplicar. Luego voy a multiplicar 1 por 5. Esto me va a dar 5. 6 por 2, 12. 5 por 3, 15. Y así voy a ir llenando y completando esta nueva columna. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando a aquel montón de ceros que estaban ahí, que había 4 ceros, y los estoy sumando todos. ¿Cuánto da eso? Eso da 0. Eso es lo que puse aquí arriba. Estoy agarrando a los 5 unos que aparecieron y los estoy sumando. ¿Cuánto da si los sumo? Da 5. Eso es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces estoy sumando como por partes. Estoy sumando por números iguales. Ok, cuando yo busco un promedio, que esa fue la pregunta que les hice. Cuando yo busco un promedio, yo lo que hago es sumar a todo mundo y lo divido entre el total de datos. Entonces nosotros vamos a hacer una sumatoria. Vamos a sumar todos estos datos. Esta E rara en matemáticas representa sumatoria. De hecho, si ustedes se fijan en Excel aparece por ahí arriba. Y lo que dice es que sume todo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a sumar todo esto, toda esta columna. La vamos a sumar y esa va a ser la parte de arriba de los datos del promedio. Y eso se va a dividir entre el total de datos que nosotros ya sabíamos que era de 24. Pues vamos a agarrar a todos estos señores y los sumamos. 0 más 5 más 12 más 15 más 8 más 5 más 6. Ustedes suman como pueden. Yo digo que 8 más 12, 20, 35, 40, 46, 51. Buenísimo. Y vamos a meter eso a la calco y vamos a dejar que la calco nos dé un resultado. Qué sé yo, nos pasamos a decimales, como ustedes quieran, ahí lo presentan.
Y básicamente ese es el promedio. ¿Cuánto nos da entonces? 2, ¿qué? 16, ¿cuánto? 125, profe. 2,125, una cosa impresionante. Ah, sí, sí es 8. 2,125, ese es el promedio. Entonces, en promedio, todos tenemos 2,125 hermanos. Ok, listo. Si hubiera que hacer el cálculo, es mucho más sencillo si tenemos la tabla y poder hacer esto. Obvio que si ya tenemos los datos individuales, pues tampoco es tan grave meter los 24 datos ahí en suma en la cálculo. Pero si lo que tenemos es la tabla y no tenemos los datos individuales, o si tenemos unos números mucho más salvajes, si aquí no tenemos un 4, si no tenemos 40 o 35, 60 y no sé cuántos, mentira que nos vamos a poner a escribir todos esos dígitos y a empezar a sumarlos. Entonces vean que ya tenemos una forma más sencilla para conseguir el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo Sí, señorito. calculamos? Gracias. Ahuevadamente es cierto. Dice, ¿cómo calculamos la mediana en esta cantidad de datos? ¿Cómo hacemos para calcular la mediana cuando los datos están así? Sin estar extendidos, sin estar todos ahí presentados. Bueno, ya sabemos que si están todos juntos hacemos el arco iris, ¿verdad? Pero si no, ya sabíamos también que hay una fórmula. La fórmula dice que la posición de la mediana es igual a n más 1 entre 2. Ya sabemos que aquí n es 24. Entonces, para los efectos, sería 24 más 1 entre 2, que según la cálculo eso va 12,5. 12,5 es un número que yo no puedo ubicar si no tengo los datos extendidos para contar hasta el 12 y decir aquí el que sigue, entre el 12 y el 13. Bueno, sin embargo, sí lo puedo hacer aquí. ¿Por qué? Ok, vean la manera en la que hay que valorar esto. Los primeros 4 números que hay aquí son ceros. Después de esos 4 ceros, siguen 5 números 1. Entonces, si yo a estos 4 le sumo los 5 que hay ahí, ya llevo 9 datos. Si a esos 9 datos yo le sumo los 6 que siguen, voy a tener 15. Ojo, lo que estoy haciendo acá es encontrando las posiciones donde voy a encontrar a cada número. A ver si me voy a entender. Los primeros 4 números del 1 al 4, todos dan 0. De la posición 5 a la posición 9, todos son 1. De la posición, perdón, 10 a la posición 15, todos son número 2. Pero profesor, ¿qué es eso de las posiciones? Ok. Es que por campo está como... Vamos a hacerlo más chiquitico. Vamos a hacerlo más chiquitico. Digamos que lo vamos a hacer con ese tamaño. A ver. Todavía se ve, ¿verdad? Todavía se ve un poquito. Si yo escribiera esos 24 datos ordenados, yo habría tenido que escribir así. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2. Y así sucesivamente hasta cansarme y cansarlos a ustedes ahí mientras lo digo, ¿verdad? Acuérdense que lo mencionamos. Para hacer este tipo de cálculos, este tipo de situaciones, hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, esos 24 números que yo tenía arriba al principio, aquí estarían ordenados. Entonces, siguiendo lo de la mediana, yo tendría que buscar la posición 12 y medio. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y medio aquí. Esta sería la mediana. ¿Ok? Si yo busco el promedio, yo tendría que agarrar al 2, sumarlo con el 2, dividirlo entre 2, meterlo a la cálculo y me va a dar 2. El promedio es 2. O sea, la mediana es 2. ¿Ok? Bueno, yo puedo evitarme tener que escribir todo esto haciéndolo como lo hice aquí arriba. Vean que este número que está aquí a la derecha al final, después del rojo, el que está en amarillo, ese 4, me dice que la posición 1, 2, 3 y 4, todas ellas son número 0. Abajo sigue el número 1. El número 1 llega hasta la posición 9.
Entonces vamos a ver si es cierto. La posición 5, la 6, la 7, la 8 y la 9 son unos. El número 2 llega hasta la posición 15. Entonces a ver si es cierto. La 10, la 11, la 12, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría tratar de pensarlo de esa manera y así enumerar cada dato. Bueno, ¿para qué hacer eso? Ok, eso es útil porque cuando yo tengo el resultado de la mediana, la posición en la que tiene que estar la mediana está en el dato 12 y medio. El dato 12 y medio es un dato que está del número 10 al número 15. Del número 10 al número 15 todos son 2. La mediana vale exactamente ese número, vale 2. ¿Ven qué sencillo? Si la mediana, por ejemplo, nos hubiera quedado en la posición 16, si hubiera dado la posición 16, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber ido a buscar la posición 16 dentro de los datos. ¿Cuál sería la posición 16 dentro de los datos? ¿Qué número corresponde a esa posición? El 3, profe. Sería el número 3, pero no porque abajo diga, porque ya veo que abajo después del 15 sigue el 16. No, sería el 16 porque pensándolo de la tabla, los números 2 llegan hasta la posición 15. De la que sigue en adelante, que sería la posición 16, ya es un número 3. ¿Ok? Quiero que lo vean de esa manera o que lo intenten ver de esa manera, porque así es como nos va a salir en algún momento. ¿No queda tan claro? Espero que sí. Profe, ¿cómo le Dígalo, va? dígalo. Pura vida, huepón. Oye, ma. Qué bueno, qué Profe, una bueno. pregunta, Hágale. pero a como usted lo está sacando, o Ajá. sea, el 12.5 es porque es la mitad de 24, obviamente. Claro, claro, claro. Entonces Sí, es buscar dónde está ese número, lo más cercano posible. Me exacto. equivoco. Sí, sí, sí. Digamos, en medio de cuáles datos va a quedar ese número. Es que vean que yo hice aquí una columna en amarillo o unos datos dentro de la columna aquí en amarillo, que son como los que me ayudan para guiarme con la mediana. Esos datos que están en amarillo solo sirven para la mediana. Los datos que están en verde me sirvieron para el promedio o la media, como quieran llamarle. Y entonces como para separar un poquito las informaciones. Vamos a ver si nos sale algo sencillo como para que ustedes vean lo que intenté decirles. Es Otra que pregunta, aquí, profe, sí, ajá, ajá, disculpe. tírala, tírala. Siempre tiene que terminar el 24, por ejemplo, aquí adentro de la última fila. Sí, sí, sí. Siempre tiene, si no Ahí queda el 24 es que hay algo malo, sume un mal, ejemplo. correcto. Ok. Excelente observación. Pura vida, pura vida. Buenísimo. Sí, 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 básicamente eso tiene que pasar. Muy bien. Estamos, casi estamos, no estamos, pero un poquito. Bueno, supongo que sí. Sí, profe, otra pregunta, profe. Dele, dele. ¿Usted está grabando la clase? Ay, 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 esa pregunta va a salir en la grabación, correcto. Bien, Gracias, ¿alguna profe. fuera había alguna otra pregunta? Bueno, está bien entonces. Listo. Vamos a seguir porque a veces nos detenemos, pero también hay que seguir avanzando. Ok, bueno, hay un poquito de informaciones, bla, 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 bla. La moda ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos dicho, es muy fácil. El promedio media aritmética, el mínimo y el máximo también, ya estaban por ahí. Em, y lo que necesito es que veamos otros pequeños grandes detalles. Vamos a ver. Bueno, ya la mediana la mencionamos. Mm. Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Me he salido. ¿Ey? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, chiquillos, se me cerró la aplicación. Un segundito. Ya, ya vamos llegando, tranquilidad. Mientras tanto, qué gusto saludarlos. A ver, ya vino Ivania, qué bueno. Denia, Jennifer, Juvenal. Qué bueno que llegaran todos. Ahí está Ensulin María también. Eitan, no lo conozco, mucho gusto. No, profe, es el de mi hijo, soy yo, Angélica. Me lo imaginé, no se preocupe. Por ahí anda Juliana. ¿Quién más? ¿Quién más? Karen.
Nancy, bueno, Marixa, qué dicha que todos vinieron. Marielos también, Keylor. Mira, ahí está mi amigo Pazos, que últimamente ha estado tan callado, Carla. Presente, profe, aquí estoy. Pura vida, pura vida. Yo siempre me siento extraño cuando no oigo a Pasos. Cuando sé que anda por ahí, no lo oigo. Bueno, ya está medio pegadillo. Ya voy porque no quiere abrirme otra vez el libro. Como el libro es tan grande, siempre dura un poquillo abriéndolo, disculpen. Bueno, pero en fin, ya vieron que esto de la estadística va a ser muy recurrente con respecto a lo que ya habíamos aprendido. Entonces es una gran ventaja, es una soberana maravilla que ya podamos aprovechar todas esas informaciones. Página 341, si es que caemos ahí, si nos quiere abrir, vamos a ver si nos abre o no. Que era más o menos por donde andábamos. ¿Tres qué, profe, dijo? 41. Para aquellos que hacen preguntas impropias, les aviso que nosotros siempre trabajamos con ejercicios muy similares a la tarea para que ustedes puedan continuar con eso. Profe, una pregunta que no es impropia. A ver. Dígalo sin miedo. Dígame qué es la media aritmética. La media aritmética es el promedio. Es otra forma de llamarlo. De hecho, ven, en esa ok. página, ya salí en la página, les estoy proyectando, ¿no? En la 341 justamente es el título. Vea usted qué curiosa su pregunta tan exacta a lo que estamos proyectando, que no lo están viendo, ¿verdad? Nada. Ni profe. costra. Para nada. Bueno, hay que abrir los ojitos, ¿verdad? También, porque si no abrimos los ojitos no se puede. Ahí está, ahora sí, ¿cómo no? Ya estamos ahí. Ahora sí, profe, pero ahí se ve Excelente. demasiado chiquitito. No, Betún. ¿En serio? A la gran tut. Bueno, ahí dice que el promedio o media aritmética, es lo mismo. Promedio y media aritmética son exactamente lo mismo. Entonces, perdón, ¿alguien me estaba hablando o me iba a hablar? ¿Me iban a regañar? Disculpe que lo interrumpa. Está Eso. proyectando la 336 y nos dijo que era la 341. ¿Estaba por la cual? Usted está proyectando ahorita la 336 y si yo no la entendí mal, dijo la 341. En serio, ya ve como ¿y cuál está proyectando en este momento? A ver, dígame. 336, profe. ¿Esa es la que ustedes están viendo? Sí. ¿En serio? Pero yo estoy Mira, aquí en más la... para atrás. Esa es la 344, si no me equivoco. Ahí esa es. Aquí ya, pero sí están viendo lo que estoy proyectando, donde dice análisis de actividad 4, ahí con una flechita y todo, sí. Que la amplía un... Para eso donde está el ámbito de hábitos de consumo responsable, está antes. Pero en este momento están viendo justo lo que estoy proyectando, que dice página 337. Sí, correcto. Ah, bueno, pues pensé que estaba proyectando algo diferente, que se me ha quedado como congelada la imagen. Perfecto, no, está bien. Recuerden que yo avanzo un poquito rápido en algunos conceptos que ya explicamos sin querer queriendo, que ya fuimos explicando en estos, en este ratico, ¿verdad? Acuérdense que yo me aprovecho de algunos ejemplos o de ese ejemplo que creamos y expliqué más de una cosa a la vez, por eso avanzamos como que más rápido, ¿verdad? Aquí hay actividades que el libro trae, que son también ejemplos, pero que a veces no son tan bonitos, o por lo menos resultan de lo mismo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué te diré? ¿Verdad? Entonces mejor continuamos. Sí, ahí está todo un ejemplo, todo un caso ahí de consumo de agua y nos invitan a ser responsables. Yo también los invito. El agua es una de las cosas que más hay que cuidar. Y hay toda una historia ahí alrededor y vienen unos datillos y vienen unos cálculos. Está bien, son los mismos conceptos que estamos estudiando. Entonces no hay problema. Solo que usan mucho decimal y son numerillos un poco más feos para dar una explicación inicial. ¿Ok? Entonces vamos a ir a algunos conceptos que necesitamos ir estudiando. Vean. Bueno, no sé si algunos trabajan o han trabajado en algún momento con el gobierno. El gobierno tenía
o en el gobierno estaban haciendo un plan para que el salario fuera único. Todos tuvieran un mismo salario, si trabajaban en una entidad o en otra, bla, 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 bla. Bueno, en algún momento dado, Pero no lo lograron, profe. no te escuché, pero bueno, en algún momento dado, lo que hacían entre ministerios o entre entidades gubernamentales era hacer como un estudio de los salarios y calculaban unas cosillas que se llamaban deciles y percentiles. Resulta que los deciles y los percentiles son divisiones de un conjunto de datos agrupados de 10 en 10 para un decil o de 1 en 1 para un percentil. Entonces, ese tipo de agrupamiento de datos, nosotros de alguna manera los vamos a estudiar. Y los vamos a estudiar tal vez no tan acomodados, no tan finitos, sino con otros conceptos que vamos a llamar cuartiles. ¿Ok? Un decil agrupa en décimas partes, divide entre 10 partes, digámoslo así. Un cuartil divide en 4 partes. Por ejemplo, vamos a ver. Ese es uno de los conceptos nuevos y es en realidad el concepto o los conceptos más nuevillos y los que podrían presentar algún tipo de diferencia en cuanto a la información. Profe, de hecho eso es lo que viene en el examen, Sí, ya. en la tarea. No se preocupen porque ya van a ver cómo lo calculan con la calculadora. Entonces va a ser muy fácil. No se estresen. Bueno, sobre todo los que tienen la calcu vieja se tienen que hacer un poquito más. Pero sigue siendo muy fácil. Entonces les decía que lo que vamos a hacer nosotros es agarrar al 100% de los datos que empiezan aquí y terminan acá y hacer 4 grupos. Entonces como que yo les dé una hoja y les diga doblen a la mitad, sería como aquí, y vuelvan a doblar a la mitad. Entonces se dobla aquí, se dobla aquí. Y cuando ustedes se fijan hay 1, 2, 3 y 4 grupos. Bueno, eso es lo que hacen los percentiles. Los cuartiles. Los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Iguales no en longitud, sino iguales en cantidad de datos. A ver. Otra vez la cantidad de hermanos. Teníamos 0, 1, 2, pero ya no quiso escribir este cabrón. Voy a poner otro 1, puro colero. 2, 2, 2, 2, 3. Y ahí me voy a quedar. Voy a poner 8 datos nada más. Muy bien. Estos 8 datos que yo ya tengo ordenados, yo los podría poner aquí arriba ordenados también en el conjunto y por infinidad de razones yo podría necesitar tomar ese conjunto de datos y ordenarlos y sacar grupos o hacer grupos. Yo podría, o de entrada yo sabría que el dato mínimo es un 0, perdón, y que el dato máximo es un 3. Eso porque lo veo en el orden, ¿verdad? Ok, bueno, yo al dividir este conjunto o esta totalidad de datos que tengo en 4 conjuntos, yo tendría que poner conjuntos donde tenga 2 elementos en cada grupo, ¿cierto? Si ustedes lo analizan, del 0 al 1, aquí tengo 2 datos, del 1 al 2 vuelvo a tener otros 2 datos, estos datos son 2 y 2, y estos últimos datos son 2 y 3. Yo hice o formé 4 conjuntos, 4 grupos. Bueno, estos valores que están aquí intermedios, que me permiten a mí separar a los datos, se van a llamar cuartiles. Entonces el valor más pequeño se llama mínimo, el valor más grande se llama máximo, pero entre el mínimo y el máximo van a existir 3 cuartiles. Pero ¿cómo, profesor? Si son cuartiles no deberían ser 4. Bueno, son 4 los grupos, pero con solo 3 de ellos se divide en 4 grupos. Entonces solo hay cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ok? Un detalle de suma importancia es recordar que el cuartil 2 es exactamente lo mismo que la mediana. Entonces, si a mí me dicen cuartil 2, en realidad me están pidiendo mediana. Para mí es mucho más fácil el concepto de mediana que ya reconozco
que el concepto de cuartil. Entonces, si yo tuviera que buscar la mediana, entonces vengo aquí abajo y empiezo a hacer el arco iris que a mí me gusta rayar. Y me doy cuenta que la mediana queda aquí en medio. Cuando los dos valores que están alrededor son iguales, la mediana es ese mismo número. Entonces, la mediana aquí, por ejemplo, habría sido 2. Entonces, ya sé que la mediana vale 2. Si yo tuviera que encontrar al cuartil 1 y al cuartil 3, simple y sencillamente, yo voy a hacer una separación. Entonces, yo me voy a quedar desde el mínimo hasta la mediana para encontrar el cuartil 1 y desde la mediana hasta el máximo para encontrar el cuartil 3. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Simple y sencillamente voy a calcular otra mediana. Ojo, el cuartil 1 ¿dónde va a salir? Del 0, del 1, del 1 y del 2. Porque son los primeros 4 datos. Perdonen que haya rayado tanto esto, ustedes saben que es una de mis malas costumbres. Son los primeros 4 datos que hay acá. Son los datos que van desde el mínimo hasta la mediana. ¿Ok? Porque aunque la mediana es 2, la mediana se sitúa aquí. Yo sé que a la derecha hay más 2, sí, pero se sitúa aquí, donde solo había un 2 antes. Ok, entonces de estos 4 datos yo podría calcular la mediana. Esa mediana que yo calculo se llama cuartil 1. Esa es una forma más simple de calcular los cuartiles. Los cuartiles tienen una forma bastante fea de calcularse. A veces dan con decimales, a veces dan posiciones muy incómodas. Hay fórmulas más feas que hacen que los cálculos sean un poquito más complicados. Entonces, si ustedes calculan a pura mediana, nunca se van a enredar. No va a costar. Es mucho más fácil. O si calculan con la calculadora, pues evidentemente es muchísimo más sencillo. Entonces, en este caso, el cuartil 1, ojo que lo estoy explicando a pie porque no todos tenemos cálculos de las nuevas. El cuartil 1 lo encontraríamos sumando y promediando el 1 más 1, pero de ahí, como les dije hace un ratito, cuando los números involucrados son exactamente iguales, pues son justamente el resultado. El cuartil 1 va a ser 1. ¿Y cuánto sería el cuartil 3? Entonces, para calcular el cuartil 3, ¿qué tengo que hacer? Tendría que tomar los 4 valores que están al final. Al 2, al 2, al 2 y al 3. Estos últimos 4 valores. O estos últimos 4, como ustedes quieran verlos. Son esos mismos que están aquí. Yo voy a encontrar la mediana entre ellos. Entonces yo sé que la mediana va a estar acá. Ese espacio es donde queda el cuartil 3. El cuartil 3 en este caso también es 2, igual que la mediana. ¿Y eso por qué se da? Porque hay demasiados 12 en comparación al resto de los datos. Entonces es un valor que sobresale en más de una posición. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera en la que vamos a calcular a los cuartiles. Pero hay que entender que los cuartiles me dividen los datos en 4 grupos. Volvemos a lo de antes. Si yo tengo el total de datos que representa el 100%, ¿qué pasa si yo ese 100% lo divido en cuatro grupos? Bueno, pasa que cada grupo tiene que contener un 25% de los datos. Pasa que si yo quisiera, podría buscar aquí en el centro el 50% de los datos, porque 1 o 2 grupos. Pasa que si yo quiero el primer 50%, entonces me fijo en los primeros 2, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo combinar. Ahora, hace un rato nosotros vimos el concepto de recorrido. Bueno, también para los cuartiles hay un recorrido. El recorrido de los cuartiles se llama recorrido intercuartílico o entre cuartiles. Intercuartílico de lo mismo, ¿verdad? Entonces el recorrido intercuartílico, si nos devolvemos a lo que era el recorrido, ¿qué dijimos que era el recorrido? ¿Alguien se acuerda? Lo mencionamos hace unos minutos. Dijimos que el recorrido era... Lo que va del más pequeño al más grande. Eso, era una resta entre el máximo y el mínimo. Es la distancia del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño. Para que nos dé un valor positivo, restamos al más grande al más pequeño. Entonces, en el recorrido intercuartílico vamos a hacer lo mismo. Al cuartil más grande, que es el cuartil 3,
le voy a restar el cuartil más pequeño, que es el cuartil 1. Eso es lo que vamos a hacer. Como solo son 3 cuartiles, yo resto al más grande el más pequeño. Al cuartil máximo le resto el cuartil mínimo, que es prácticamente el mismo concepto de recorrido. Entonces, si me hablan de recorrido intercuartílico, necesito tener al cuartil 3 y al cuartil 1 y hacer una resta entre ellos. Así de fácil. Ok. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Por ahí vamos, profe, gracias. Eso. Por ahí me ando. Bueno, muy bien. Está bien. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir buscando informaciones. Y ahorita practicamos más. Vean que, insisto, vamos como adelante del texto, ¿verdad? Ahí el texto tiene, vean lo que pasa con las fórmulas de los cuartiles. Los cuartiles tienen fórmulas que son bastante más feas, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las de las medianas, pero en realidad aquí están las de los cuartiles y a veces son un poquillo más complicadas. Por eso yo les recomiendo usar siempre la mediana. Ven para el primer cuartil. Entonces, si el número es entero, hay que hacer una cosa. Si el número no es entero, cuando hago la fórmula, hay que hacer otra. Entonces a veces como que se complica. Yo les recomiendo siempre utilizar la mediana. Siempre. Es la forma más efectiva y un poquito menos fea de presentar los cuartiles. No siempre coinciden con los números que nos presentan. Como yo se los voy a calificar, ustedes pueden estar tranquilos. Pero básicamente en bachillerato siempre coincidían, entonces en pruebas Faro no pueden cambiarlo. Nada más para que estén tranquilos y no piensen que se los estoy enseñando de una forma incorrecta, sino que se los estoy enseñando de la forma más simplificada posible. Ok, bueno, ahí viene un poquito más. Y vamos a hablar ahora del promedio, promedio ponderado. El promedio ponderado es utilizado muchísimo en notas. Entonces ahí es donde nosotros generalmente resolvemos. Ahora, cuando hay datos muy grandes, el promedio ponderado se calcula de una manera un poquito diferente. Vamos a ver. Voy a tratar de ser más claro. Quitemos el fondo. Ok. Por ejemplo, para pasar de nivel, ustedes tienen que hay un 60% que se gana en exámenes. Hay un, no sé, 30% que se gana en tareas. Y hay un 10% que se gana en participación. No estoy hablando de este curso, estoy inventando un curso cualquiera. ¿Okay? Y de ahí vamos a conseguir la nota para pasar. Bueno, digamos que era solo un examen, solo una tarea y solo una participación. Y que un estudiante se ganó, no sé, un 70 en el examen, un 50 en las tareas y un 90 en la participación. Entonces, ¿qué podíamos decir? ¿Será que esa persona alcanzó el 70 para pasar? Ok. Si yo lo hago con el promedio regular, yo sumaría 70 más 50 más 90 y lo dividiría entre 3 y resulta que me da 70. Yo podría decir, mira, sí pasó. Pero hay un pequeño gran inconveniente. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque cada uno de los resultados tiene un peso diferente en la nota final. ¿Dónde era mejor salir bien? Indudablemente el examen, porque es el que vale más. Si en los 3 había que salir mal en algo, ¿en dónde era? En la participación, porque es la que vale menos. Entonces vamos a averiguar la nota a partir de una asociación. Yo voy a tomar a lo que se ganó y lo voy a multiplicar por el porcentaje. Las calculadoras traen el %. Si no me equivoco es shift y abrir paréntesis. Entonces ustedes pueden hacer esta multiplicación y la calculadora les va a ir dando resultados. Hacemos lo mismo con el otro. Se ganó un 50, lo multiplico por el porcentaje que vale. Y en el último... Profe, en las nuevas es el chip y el que está a la par del igual, que dice perfecto. ANS.
Perfecto, perfecto. Entonces ahí está. Chief Answer, ahí, discúlpenme para todos ustedes que hablan otros idiomas. El ANS es answer de respuesta, por eso cuando ustedes presionan esa tecla, la cálculo lo que hace es como tomar el dato que acaban de resolver y volver a usarlo. Muy bien, entonces metemos todo eso a la calco y obtenemos esos 3 resultados. ¿Cuánto le dio la nota a esa persona? Pues empezamos a sumar a ver cuánto le dio la nota. Ese chaval o esa chavala se ganó en realidad un 66. Quiere decir que lo que parecía que era un 70 no era un 70, era un 66 y simplemente no pasó. El promedio ponderado actúa así, dándole mayor o menor importancia a los datos de acuerdo al peso que tengan en la relación final. Y insisto, es muy usado para calcular notas. Ahora, eso es muy fácil. Creo que no lo van a preguntar tanto, lo van a seguir preguntando en quinto año. En décimo no tanto. Entonces, cuando les dé Yaja probablemente. Entonces vamos a volver a décimo un poquito y vamos a ver qué hacer cuando hay una tabla. Cómo calcular un promedio cuando hay una tabla. ¿Ok? Pero cuando hay una tabla, generalmente la tabla tiene datos agrupados. No es lo mismo un dato individual que un dato agrupado. Vamos a tomar este ejercicio de ejemplo, a ver qué tal nos va. Dice así. Bueno, no voy a ponerle contexto porque no tengo ni idea, habría que ir a leer ahí atrás. Pero vamos a decir que tenemos una tabla donde existen varios puntajes, ¿verdad? Y se muestra o se lleva una frecuencia, un punto medio. Muy bien, por lo general a nosotros solo nos dan las primeras 2 columnas. Solo nos dan estas 2, el puntaje y la frecuencia. Hasta aquí, no más datos. Es lo que regularmente ocurre. Y nosotros tenemos que encontrar el promedio, pero para poder encontrar el promedio sí vamos a necesitar las otras 2 columnas que vienen ahí. Muy bien. Los datos están agrupados. Entonces dice que vamos a pensar que esto es, no sé, las notas de algo, de algo que no tiene una nota 100, que tiene nota 120. Ok. Dice que hay 2 personas o 2 resultados que están entre 60 y 70. ¿Cuántos se ganaron exactamente? ¿Alguien sabe? A mí se me ocurre que se ganaron 68 y 61. Bueno, podría ser. Pero ¿puedo estar seguro que son esos los resultados? No. Cuando tengo datos agrupados, los datos son inciertos. Yo desconozco si realmente esos son los números que a mí se me ocurrieron. ¿Ok? Como podría ser que los 2 sean 60. También podría ser que los 2 sean 69 o que los 2 sean 61 y a la hora de yo tomarlos como si fueran 60, entonces estoy perdiendo un montón de números de camino cuando quiero hacer un promedio. Vamos a ver, si fueran por ejemplo 60, 60 y yo quiero sacar el promedio, yo digo que esto es 60 más 60 y esto me va a dar, dividido entre 2, 60. Pero ¿qué pasa si los dos no eran 60, si eran 67 y 69? El promedio real entre ellos habría sido bastante diferente, habría sido 68, habría estado muy largo del promedio que yo estoy poniendo. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo inventar los números a gusto propio. Para evitar ese tipo de subjetividades se hace una subjetividad mayor. Para evitar lo que a mí se me ocurra, se nos ocurre una forma uniforme de inventar algo. ¿Qué hacemos? Buscamos lo que llamaremos punto medio. El punto medio es un promedio. El punto medio es agarrar el valor más pequeño y el valor más grande posibles, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces yo voy a pensar que los números que yo tengo aquí, los 2 resultados que yo tengo, eran 65. ¿Por qué? Porque es el valor que está en el centro, es el valor promedio. No me voy a ninguno de los 2 extremos. Esa es una forma de intentar conseguir algún tipo de
de resultado relativamente parejito, digámoslo así. Entonces vamos a tener que crear una columna, vean a dónde la estoy marcando aquí en la tabla, una columna que se llame punto medio. Y esa columna, como les dije, va a contener a los dos resultadillos que están allá, sumados dividido entre 2. Eso mismo hago con los otros. Con todos los demás sumo dividido entre 2 y ahí voy llenando la columna del punto medio. Ok. Para yo calcular el promedio, para encontrar el promedio, lo que voy a hacer es sumar todos los numeritos que hay. Perdón, todos los números que hay, pero hay, insisto, yo no conozco los números. Entonces, como los estoy asignando con el punto medio, voy a hacer algo muy similar a lo que les expliqué hace un rato cuando teníamos aquella tabla con frecuencias. Voy a multiplicar la frecuencia por el número que tengo. Entonces voy a multiplicar el 2 por el 65, por ejemplo. Y aquí empiezo a acumular. El 6 por el 75 y aquí empiezo a acumular. Esa columna que acabo de crear debe sumarse, debe totalizarse. Ese total que yo encuentre se va a dividir entre el total de datos que había. Y eso es lo que me va a dar el promedio, que en este caso ya está calculado ahí abajo y por eso lo puse de una vez. Entonces, cuando me toque calcular un promedio de una tabla donde los datos se desconozcan de manera exacta, donde yo no tenga el resultado exacto de cada dato, tengo que crear estas dos columnas, la columna de punto medio y la columna de punto medio por, o sea, multiplicado punto medio por frecuencia. Y con eso ya voy a encontrar el promedio. Qué fácil, profesor. Qué fácil. Fue pucha, hoy sí había materia. Vamos a detenernos un momentito.